Presente. José Aníbal Chica Alzate, Señor secretario, muy buenas noches. Presente. María Camila Correa López, José Humberto García Morales, Presente. María del Pilar García, Luis Eduardo Giraldo Ospina, Presente. Tatiana López Saldarriaga, Albert de Jesús Llano Zapata, Presente. Walter René Molano Mora, Julia Andrea Montoya Rodríguez, Presente. Miguel Ángel Rabe Rojo, José Arles Rivera Cano, Presente. Carlos Alberto Salgado Flores, Presente. Ricardo Zuluaga Cuervo. Presente, señor secretario. Señor presidente, le informo que tenemos quórum decisorio. Siendo las 7:01 del día 20 de agosto del 2025, se declara instalada la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas con el siguiente orden del día. Sí, señor presidente, orden del día para la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 20 de agosto de 2025 a las 7 p.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, declaración de apertura de la sesión y consideración y aprobación del orden del día propuesto. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Quinto, consideración y aprobación acta de sesión extraordinaria número 118 de agosto 19 de 2025. Sexto, lectura del decreto número 362 de agosto 20 de 2025, por el cual se modifica el artículo segundo del decreto municipal número 334 del 29 de julio de 2025. Séptimo, socialización del proyecto de acuerdo número 017 del 1 de agosto de 2025, por medio del cual se autorizan unas modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Dos Quebradas correspondientes a la vigencia fiscal del año 2025. Invitados, doctora Diana Lorena Montes Giraldo, secretaria de Hacienda Dos Quebradas, doctor José Iván González Arias, secretario jurídico. Octavo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Noveno, lectura de comunicaciones. Décimo, proposiciones. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Secretario, por favor, reconocer la presencia de la concejala María del Pilar García. Por Sí, favor. señor presidente. María del Pilar García. Presente. Se pone en consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobado, secretario. Continúe. Sí, señor presidente. Tercero, himno nacional de la República de Colombia.
Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Dos quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. A tus húmedas tierras llegaron gentes nuevas de gran promisión, y estas vidas humildes forjaron un emporio para la región. En cada flanco de tus alturas levanta el brazo del labrador. En ti los hombres hallan abrigo, paz y justicia, entregas amor. Oh, dos quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Hermoso valle de los Quimbaya, donde el progreso es un resplandor, luego de luchas y de esperanzas que dieron fruto de sol a sol. Eres mi patria de Risaralda, mi Dos Quebradas, don natural. Por ti mi espíritu siempre canta, etnia de ancestro crisol industrial. Oh, dos quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Consideración y aprobación acta de sesión extraordinaria número 118 de agosto 19 de 2025. Se pone en consideración Presidente. la aprobación del acta de sesión Presidente. extraordinaria. Presidente, me da el uso de la palabra. Regáleme un segundito, concejal, ya. Es que es sobre el tema del acta. Tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Alberto Salgado. Gracias. Presidente, no, lo que pasa es que yo le solicité a Gustavo, después de leer el acta de ayer, que se redactara la intervención del doctor Iván completa, porque estaba muy resumida y me parece que es importante. Varios concejales hicimos alguna aclaración en ese tema y lógicamente ya se hizo el cambio. El secretario ya se lo radicó a todos los compañeros, entonces para saber que se va a radicar, se va a aprobar el acta, pero con la nueva cambio que se le hizo ahora en horas de la tarde. Está bien, concejal. El secretario, por favor, reconocer la presencia de la concejala María Camila Correa, del concejal Miguel Ángel Rada, del concejal Walter René Molano y de la concejala Tatiana López Aldarriaga. Sí, señor presidente. María Camila Correa López. Presente. Tatiana López Aldarriaga. Presente. Walter René Molano Mora. Presente. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. Entonces se pone en consideración la aprobación del acta de sesión extraordinaria 118 de agosto 19 del 2025 con los cambios que se plantearon en ella. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobado. Continúe, secretario. Sí, señor presidente.
Lectura del decreto número 362 de agosto 20 de 2025, por el cual se modifica el artículo segundo del decreto municipal número 334 del 29 de julio de 2025, por el cual se modifica el artículo segundo del decreto municipal número 334 del 29 de julio de 2025, el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315, numeral tercero de la Constitución Política de Colombia, los artículos 130 y 132, numeral segundo del decreto presidencial 1333 de 1986, el artículo 23, parágrafo segundo, 91, literal A, numeral 1 y literal D, numeral 1 de la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012, decreta, artículo primero, modificación del artículo segundo del decreto municipal número 334 de 2025, modificar el artículo segundo del decreto municipal número 334 de fecha 29 de julio de 2025, el cual quedará así: artículo segundo, proyectos de acuerdo durante las sesiones extraordinarias convocadas mediante el presente acto. El Consejo Municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, se encargará de debatir los siguientes proyectos de acuerdo. Segundo debate, el proyecto de acuerdo por medio del cual se reorganiza el Consejo de Protección al Consumidor del municipio de Dos Quebradas y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acuerdo por medio del cual se modifican los artículos 1 y 3 del Acuerdo Municipal 006 de 2024. El proyecto de acuerdo por el cual se fija la asignación salarial mensual que regirá en el año 2025 para el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizan unas modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Dos Quebradas correspondientes a la vigencia fiscal del año 2025. Artículo segundo, vigencia del presente decreto rige a partir de su expedición y publicación. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Roberto Jiménez Naranjo, alcalde municipal, y José Iván González Arias Vistoveno, secretario jurídico. Señor presidente, ha sido leído el decreto 362. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Séptimo, socialización del proyecto de acuerdo número 017 del 1 de agosto de 2025, por medio del cual se autorizan unas modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Dos Quebradas correspondientes a la vigencia fiscal del año 2025. Invitado la doctora Diana Lorena Montes Giraldo, secretaria de Hacienda de Dos Quebradas, y el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico. Saludos muy especial a mis compañeros de la mesa directiva, a todos los honorables concejales, a los funcionarios del Consejo Municipal, a la doctora Diana Lorena Montes Giraldo, secretaria de Hacienda, a los funcionarios que la acompañan, bienvenidos. Al doctor Iván González, que lo invitamos aquí a la mesa. Ya está. Doctor Iván, muy buenas noches para usted también, bienvenido al recinto. A las personas que nos acompañan en barras y a quienes nos ven por redes sociales. Tiene el uso de la palabra el doctor José Iván González Arias. Señor presidente, muy buenas noches para la mesa directiva, todos los honorables concejales, mis compañeros acá de la administración y en general todas las personas que nos acompañan. La administración municipal ha traído este proyecto de acuerdo a la honorable corporación para que se autoricen algunas modificaciones presupuestales en el presupuesto de la vigencia 2025. Se ha presentado este proyecto de acuerdo, seguramente ustedes ya conocen que recientemente el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda profirió un fallo de única instancia del 2 de junio de 2025. Como les decía en otra oportunidad, en una oportunidad anterior, contra este fallo no procede ningún recurso, ni siquiera recurso de reposición ante el mismo tribunal o recurso de apelación ante el Consejo de Estado. De manera que lo resuelto por el tribunal indefectiblemente hay que cumplirlo. ¿Qué hizo el tribunal? El tribunal declaró la invalidez del artículo 56 del acuerdo municipal, creo que 024 de 2024, que contiene el presupuesto municipal. Ese artículo 56 lo que hacía era que autorizaba al señor alcalde para hacer algunos movimientos presupuestales a través de acto administrativo sin que tuviera que participar en ello el honorable Consejo Municipal. Pues bien, este fallo que evidentemente está vigente, es de obligatorio cumplimiento, retiró del mundo jurídico el artículo 56. Entonces, ante esa realidad,
ahora es completamente claro que la administración municipal ya no puede adelantar la mayoría de estas modificaciones a través de acto administrativo, porque esta competencia ahora ha llegado al Honorable Consejo Municipal. Frente a esto, desde la Secretaría de Hacienda, ¿qué es lo que se ha hecho? Retomando esta providencia del tribunal, ha hecho una relación de todas las modificaciones, los ajustes que hay que hacer en el presupuesto municipal y se traen aquí para el análisis, el debate por parte de la corporación. Es una realidad que hoy tenemos que afrontar. Lo mismo está pasando en la ciudad de Pereira. Allá también esas facultades, esas autorizaciones también fueron declaradas inválidas y también en otros municipios del departamento. De manera que entonces estamos dando cumplimiento a este fallo del tribunal y por esa razón es que traemos aquí algunas modificaciones presupuestales que se proponen por parte de la administración municipal para garantizar el óptimo funcionamiento de la administración, el oportuno funcionamiento de la administración y que el municipio pueda cumplir con todas sus obligaciones constitucionales y legales. Por eso traemos acá, honorables concejales, este proyecto. Esperamos pues que sea analizado, que sea debatido y el propósito esencial es que el municipio pueda contar con los recursos en los diferentes rubros para que pueda cumplir de manera óptima sus funciones y sus obligaciones. Entonces, honorables concejales, este es el propósito de este proyecto de acuerdo y pues desde la administración estamos atentos a resolver cualquier inquietud, cualquier interrogante que tengan al respecto. Señor presidente, entonces desde la Secretaría Jurídica, este es como digamos el preámbulo y la manifestación del propósito que se tiene con la presentación de este proyecto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la doctora Diana Lorena Montes Giraldo. Muy buenas noches, señor presidente, mesa directiva, honorables concejales y concejalas y los seguidores de redes sociales y demás asistentes al recinto. Hoy vamos a presentar el proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza unas modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Dos Quebradas correspondiente a la vigencia 2025. Entonces, retomando pues las atribuciones o normas constitucionales que nos obligan, el artículo 313 que corresponde a los consejos dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. El artículo 315 son atribuciones del alcalde presentar oportunamente al consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. También el artículo 352, además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica de Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la nación, entidades territoriales y las demás descentralizadas. Retomando lo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como ya mencionó el doctor José Iván, lo que le declaró inválido fue el artículo 56, donde se facultaba, el honorable consejo facultaba al señor alcalde hacer todo tipo de movimientos presupuestales posteriores a la aprobación del presupuesto de la vigencia 2025. Entonces autorizaba que hiciera traslados, que son créditos contra créditos, adiciones, reducciones, aplazamiento y creación de rubros. Ahora, el tribunal menciona que en la sentencia de la Corte Constitucional, la 036 del 23, en resumen dice que es indelegable la competencia asignada a los consejos municipales para la modificación del presupuesto anual de rentas que implique un aumento del gasto, el cambio de la destinación del gasto y o el aumento de las rentas, puesto que sus miembros son elegidos popularmente y por ende la expedición de las ordenanzas o acuerdos están sujetas a la participación ciudadana.
Entonces acá menciona como las tipologías. No es que hay varios pues, tipos de movimientos que se deben hacer durante el transcurso del año, unas con respecto a las rentas o ingresos y otras con respecto a los gastos. Entonces, acá esta sentencia relaciona cuáles se deben hacer por ley y cuáles tienen la facultad de hacerse por decreto. Pues por ley, pues siempre tendremos que venir a radicar un proyecto de acuerdo y venir a que el Honorable Consejo haga sus aprobaciones, sus revisiones y sus aprobaciones. Y hay otros movimientos que se puede hacer por decreto, que lo puede hacer directamente el alcalde. ¿Qué pasaba? El artículo 56 dio todas las facultades al alcalde y el decreto 111, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto, indica cuáles puede hacer directamente la administración. Entonces acá relaciono cuáles pueden ser por decreto específicamente. Por decreto se pueden hacer unos traslados que no alteren la partida global definida del presupuesto y que no, o sea que podamos hacer traslados si es de funcionamiento se puede hacer por decreto, si voy a hacer traslados dentro del mismo funcionamiento. Si se van a hacer traslados dentro de la deuda pública, puede hacerse. Y en inversión se pueden hacer algunos traslados que no cambien metas o destinaciones específicas que se tienen estipuladas o aprobadas en el presupuesto anual. Porque, bueno, acá vamos a presentar algunas adiciones y traslados que requiere la administración, unas que son por ley, otras por necesidades de la administración. Y también, ese es como el primer punto, y también vamos a solicitar esas autorizaciones que permite la ley, o sea, que podamos hacer los traslados como lo enuncia el decreto 111, entonces pedir esa autorización y esa facultad que está avalada por ley. Ya para explicar cada uno de los movimientos que solicitamos autorización, señor presidente, sí me autoriza darle la palabra a mis compañeros de la Dirección Financiera. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Doctora Jensi. Bueno, muy buenas noches para todos, muy buenas noches a los honorables concejales, a mis compañeros, a las personas que nos acompañan esta noche. El presupuesto de la vigencia 2025 inicia con una apropiación de 504.300 millones de pesos, eso fue lo que nos autorizaron y apropiamos para la vigencia 2025, ¿sí? A la fecha tenemos una apropiación definitiva de 555.787 millones de pesos que corresponde a modificaciones presupuestales que hemos tenido de enero a julio según las diferentes necesidades y según las diferentes apropiaciones que el mismo Ministerio de Hacienda, transferencias del nivel departamental, hemos tenido a la fecha y pues que hemos tenido que realizar adiciones y disminuciones. En este proyecto lo que pretendemos entonces es solicitar la autorización para realizar modificaciones al presupuesto. ¿Por qué? Porque encontramos recursos identificados en caja disponibles y no los tenemos en el presupuesto. Tenemos recursos sin situación de fondos que debemos de registrar y afectar en el presupuesto y tenemos recursos pendientes por transferir del ministerio para alimentación escolar. Las modificaciones al presupuesto que solicitamos en este momento es de 3.258 millones de pesos. Este es el primer artículo que tenemos en el acuerdo, en donde tenemos las diferentes fuentes que solicitamos. La primera es, vamos a mirar, ¿qué pasó acá? Las áreas de sesión. Tenemos unas áreas de sesión que según acuerdos por áreas de sesión registrados en el área de impuestos, tenemos 4 empresas del municipio de Dos Quebradas
que se encuentran, han hecho acuerdos y según la proyección del pago de ellas, tenemos una proyección para la vigencia 2025 de recaudar 1.362 millones de pesos. De estos 1.362 millones de pesos, que son las diferentes empresas como es Buscar Colombia, Sociedad Alcides Arévalo, Alizardo Restrepo, Fortal S.A., de estos acuerdos hemos recaudado 868 millones de pesos. Estos 868 millones se encuentran en caja. De los 1.362 millones de pesos ya ingresaron a la caja 868 y tenemos la certificación de la tesorería donde ellos nos certifican que los recursos se encuentran disponibles, pero en la apropiación inicial teníamos solamente 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque las áreas de cesión generalmente en vigencias anteriores no hemos tenido recaudo alguno, por eso se proyecta para hacerlo por más bien preventivo con los 1.000 millones y a medida que se vayan generando los acuerdos en el área de impuestos, entonces se va adicionando. Entonces, por esta razón tenemos que adicionar 868.867.244 pesos. Esto es por el tema de áreas de cesión. Vamos al tema de la estratificación. El tema de estratificación, al cierre del primer semestre de la vigencia 2025, tenemos un recaudo en tesorería de 57.457.037 pesos. Este valor se encuentra en las cuentas bancarias y tenemos la certificación del área de tesorería donde nos verifican que el recurso sí se encuentra en caja. Este valor lo teníamos proyectado desde la apropiación inicial con 35 millones de pesos. Entonces debemos de nivelarnos a los 57 millones de pesos con una adición de 22.457.064 pesos moneda corriente. Tenemos entonces otro recurso importante para adicionar, que es la alimentación escolar. La alimentación escolar, cada año ellos nos apropian una cantidad razonable para el tema de la alimentación escolar, el resto lo tenemos que cubrir con el municipio con sus recursos, pero el municipio en este caso solicitó a la Nación recursos adicionales para garantizar la continuidad y la cobertura del PAE durante el segundo semestre del calendario escolar. Y pues sirvió la petición porque el ministerio, por medio de la resolución 471 del 28 de julio, asignan a Dos Quebradas 2.361 millones de pesos más para la alimentación escolar. Entonces, en este momento, pues en el presupuesto solamente tenemos 2.000 millones de pesos apropiados, pero entonces vamos a adicionar los 2.300 que ya y tenemos la certificación que se la mandamos a ustedes directamente del ministerio, donde ellos dicen que en el mes de agosto trasladan los 2.361 millones de pesos para el municipio de Dos Quebradas. Lo que esperamos hasta el momento, pero no nos han certificado, es que para la vigencia 2026 continúen con los 4.000 millones de pesos y que pues que nos aumenten de 2.000 a 4.000. Obligaciones urbanísticas. El tema de obligaciones urbanísticas, pues en este momento tenemos un recaudo en caja, según el área de impuestos, de 3 millones de pesos, 3.423.000 pesos. Esto es direccionado al equipamiento colectivo, entonces también está la certificación y está reflejado en las cuentas bancarias. Tenemos para régimen subsidiado adición. Estos son unos recursos que son sin situación de fondos, pero que deben de ser registrados en el presupuesto. Entonces, ¿qué pasa con el régimen subsidiado? En el Ministerio de Salud publican una matriz que es direccionada a Dos Quebradas, a todos los municipios, y la última que teníamos era la de la vigencia el año pasado, en el mes de octubre, noviembre, pero este año, en julio del 2025, salió una nueva matriz, una autorización donde pues aumentan y disminuyen recursos. En esta matriz dicen que para el municipio de Dos Quebradas el régimen subsidiado va a ser de 172.319 millones de pesos. Entonces, de este valor que es sin situación de fondos, porque esto no entra a las cuentas bancarias, este valor lo maneja, este recurso lo maneja directamente ADRES, pero entonces de este valor
es obligatorio pagar el 0.4% a la Superintendencia de Salud para que ellos hagan la auditoría y el seguimiento al régimen subsidiado, o sea que le correspondería pasarles a ellos 689 millones de pesos. Estos 689 millones de pesos tenemos apropiado en el presupuesto 687. ¿Qué debemos de hacer? Adicionar el restante, que son 2 millones de pesos. Entonces estamos adicionando 2 millones para cumplir con el requisito del registro de sin situación de fondos al presupuesto. Esta matriz también me dice que nos van a disminuir, que no nos van a dar todo, o sea, no es que nos disminuya, simplemente el tema de la LMA, ellos hacen esas proyecciones de acuerdo a lo que ellos pagan mensualmente en las diferentes EPS por régimen subsidiado del municipio de Dos Quebradas. Entonces, van a disminuir y nos disminuyen en ADRES el valor de 1.035 millones de pesos. Solamente va a ser atendido 95.794 millones de pesos. Ya, entonces, esas son las adiciones y las disminuciones que estamos solicitando para poder ajustar el presupuesto a la realidad y pues saber de que estas adiciones y disminuciones hay que tenerlas al día porque todos los ministerios nos están haciendo un seguimiento y pues Dos Quebradas nunca realmente ha tenido una mala calificación, siempre hemos estado al día en todo lo que, cualquier documento que el DNP publica, inmediatamente se actualiza presupuesto. Si el departamento va a girar y manda una resolución, se actualiza, sea de aumento o de disminución, se actualiza o se disminuye el presupuesto. Aquí nos hace falta acá un ingreso de… No, era la destinación. Acá tenemos que tener en cuenta en los egresos, para tranquilidad de todos, que cada fuente tiene una destinación específica, un uso de acuerdo a la ley. Entonces, el tema de áreas de cesión, ¿a qué va direccionado? Va direccionado a equipamiento colectivo. ¿Quién lo maneja y lo direcciona? La Secretaría de Planeación. Entonces, si ahí vemos el ingreso y el egreso, en el egreso está direccionado a la construcción de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas, porque así lo permite la ley. Si hablamos del tema de estratificación, es manejado también por planeación, es para la realización de los diferentes temas de estratificación, solo para estratificación. Si miramos el tema de cargas o obligaciones urbanísticas, es direccionado solamente a equipamientos colectivos y en este caso lo va a manejar la Secretaría de Gobierno. El tema de la alimentación escolar, pues lo maneja Educación y el tema de salud, pues todo es direccionado a salud. Entonces, por este lado tenemos, no hay desviación de recursos. Vamos a revisar ahora el tema de los traslados con mi compañero. Muy buenas noches, señores concejales, honorables concejales y concejalas, compañeros de la mesa directiva y cada una de las personas que nos ven. El momento cuando hablamos de traslados presupuestales, cada uno de los ordenadores del gasto de las secretarías nos envían a nosotros, a la Secretaría de Hacienda, variados oficios en los cuales, en este caso, nos están pidiendo trasladar 5.559.927.692 pesos con 98 centavos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como presupuesto, tenemos un equilibrio de fuentes en el cual observamos en la siguiente tabla, que se llama equilibrio entre fuentes. Podemos observar que en la fuente 11011, tanto en el contracrédito como en el crédito, se van a hacer un traslado de 1.053.723.662, encontrando que no se encuentra diferencia ni en el contracrédito ni en el crédito por esa fuente. ¿Cómo observamos esto? En el momento que se nos solicita hacer un movimiento presupuestal de que cada uno de los recursos estén por la misma fuente, bien sea en el momento que se va a disminuir de un lado y se va a adicionar al otro. Por la fuente 11013 vemos que se va a hacer un traslado de 294.313.391. Vemos que tampoco existe diferencia entre ellos. Por la fuente 12021 dice que son 38.588.000. Por la fuente 12023, 52.052.789. Por la 12141,
396.500.000, por la 12-14-3, 800 millones, por la 12-16-2, 30 millones, por la 12-16-3 serían 663.500.000, por la fuente 12-203 serían 295, 898, 384, por la fuente 12-231 son 60 millones, por la fuente 21-021, 490, por la 21-022 son 160 millones, por la fuente 21-106 dice que vamos a hacer un traslado de 302 millones 652.000, por la 21-143, 106, 825, 100, por la 23-01, 60 millones, por la 23-01-3, 400 millones, por la 23-05-1, 101 millones, 378.400, por la 23-05-3 nos dice que es un traslado de 90 millones, por la 42-01-3, 20 millones, 26, qué pena, por la 45-053, 118 millones, 496.966,98 y por la fuente 46-011, 20 millones, para un total antes mencionado que era de 5.559 millones, 927.692,98 centavos. Muchas gracias. ¿El nombre? Bueno, si quieres se los mencionamos en este momento. Sí, dale, dale. ¿Lo tiene ahí? Bueno, cuando hablamos de la 1101 estamos hablando de los recursos propios, ¿sí? Cuando hablamos de la 1101.3 estamos hablando de recursos propios, pero de un superávit fiscal. Cuando hablamos de la 1202, multas de tránsito. Obviamente, pues cuando hablamos de la 1202.3 también es multas de tránsito, pero sobre los superávit fiscal. Cuando hablamos de la 1214.1 es estampilla adulto mayor, recaudada por el municipio. Cuando hablamos de la 1214.3, estampilla adulto mayor, superávit fiscal. ¿Qué quiere decir? El recurso como tal, la fuente es 1101. El último dígito que podemos mirar ahí como es el quinto número, es lo que hace la diferencia, digamos, de cada uno de los recursos en la cuenta bancaria, ¿sí? Cuando hablamos de la 1216, es estampilla adulto mayor de la gobernación. Ese último dígito que vemos ahí en 2 son rendimientos financieros, que es lo que también vemos o se adiciona, digamos, en el momento de que tiene rendimientos en la cuenta bancaria. Cuando hablamos de la 1216.3, también es pues, estampilla adulto mayor de la gobernación, pero en superávit fiscal. Cuando hablamos de la 12203, no, la 122. La 21. Cuando hablamos de la 2102 es SGP calidad. Cuando hablamos de la 21022 también es SGP calidad, pero por rendimientos financieros. Cuando hablamos de la 21106, pero la 6 es por qué. Cuota de la administración de educación. Cuando hablamos de la 21143, prestación de servicios de cartera, obviamente de superávit fiscal, de educación. Cuando hablamos de la 2301, agua potable. Cuando hablamos de la 2301.3 es agua potable, pero de rendimientos financieros, de superávit fiscal. Cuando hablamos de la 2305 es Nación SGP, propósito general, de libre inversión. Cuando hablamos de la 2305 también es SGP de libre inversión, pero es por medio de superávit fiscal. Cuando hablamos de la 4201, Coljuegos, de superávit fiscal. Cuando hablamos de la 4509, reintegros, recursos propios. Y cuando hablamos de la 4601, estratificación de recursos propios. Bueno,
pronto no sé si les quedó claro un poquito la numeración. Es importante, pues, no sé, como para tranquilidad de todos, nosotros siempre hacemos en el área en Hacienda, hacemos un cruce mensual, lo que es presupuesto, tesorería y contabilidad. ¿Cómo sabemos nosotros que no estamos desviando un recurso? ¿Cómo sabemos nosotros que tesorería no va a pagar por una cuenta bancaria una ejecución de un contrato que sea con una fuente de una destinación equivocada? ¿Cómo lo hacemos? Todo a través de la codificación. Esa codificación que tenemos ahí, los 4 primeros números son fuentes presupuestales que están homologadas en las cuentas bancarias con sus números de cuenta bancaria. Entonces, por ejemplo, si yo miro multas de tránsito, que es la 1202, y si vamos y miramos la vivienda, pues es 127, no sé qué, es un número larguísimo. Entonces, en el presupuesto simplemente está identificado con 4 rubros, con 4 codiguitos, 4 números. Esos 4 números los maneja toda la Secretaría de Hacienda, o sea, la parte operativa, desde presupuesto, tesorería y contabilidad, son los códigos internos que manejamos nosotros. O si hablamos de cuentas bancarias, entonces podemos decir la 1694 de la vivienda, saben inmediatamente cuál es la fuente presupuestal. El último número podemos encontrar un 1, que es recaudo de la vigencia actual de esa fuente. Entonces, me gira el ministerio dineros para educación, pero si está con la 1, es recaudo que está en la fuente y está respaldado por un documento en la Nación. Pero si me aparece un 2, son rendimientos financieros. Entonces, son rendimientos que hay en la cuenta bancaria de esa fuente. Si es el 3, son los recursos de superávit fiscal que sobraron de la vigencia pasada. En este caso no encontramos un 9, por ejemplo. El 9 son reservas presupuestales. También se identifican las vigencias futuras, identificamos diferentes destinaciones que tienen las fuentes, como por ejemplo, en el caso de educación, el porcentaje que ellos nos envían, hay un porcentaje que es para la cuota de administración, otro porcentaje para la prestación del servicio, otra prestación para necesidades especiales, otra para discapacidad, otra para responsabilidad penal. Entonces tenemos una identificación cada código con cada uso. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, vemos la 121106, que es el recurso de la cuota de administración autorizada por el ministerio para apoyar el tema del pago de funcionamiento, del pago del fortalecimiento institucional de la Secretaría de Educación, pero solamente lo puedo pasar de ese mismo rubro que tenga la 2106 a otro rubro que tenga la misma 2106. De esa manera, nunca encontramos y nunca nos ha sucedido en el municipio de Dos Quebradas que tengamos una desviación de recursos ni tampoco un desequilibrio presupuestal, porque todo lo tenemos desde el código. Algo muy importante en el presupuesto, como lo vemos y que está también en el acuerdo, ¿por qué son los traslados? Se genera la necesidad de realizar traslados presupuestales con el objetivo de dar cumplimiento a las metas y objetivos del plan de desarrollo, pero pasa lo mismo, cada rubro tiene que cumplir con una funcionalidad. Tenemos que evitar el desequilibrio presupuestal, tenemos que evitar la desviación de recursos, tenemos que cumplir con la codificación del Ministerio de Hacienda, esto se llama CCPT, que es el catálogo presupuestal para entidades territoriales, es una sola para toda la nación, pero entonces cada municipio tiene unas necesidades específicas y particulares. Entonces, tenemos que cumplir con esa codificación, pero como tenemos unas necesidades particulares, entonces nos ajustamos al código del CPC, como lo dice ahí, y el CPC nos indica exactamente qué es lo que usted va a hacer. Si es una mano de obra, si es mano de obra calificada, si no lo es que no calificada, qué tipo de insumo es, si es un manejo con compra, con insumos, con dotación. Entonces, todo desde el presupuesto va direccionado y está cumpliendo ¿con quién? Con el Ministerio de Hacienda, con el DANE, con el DNP, desde el plan de desarrollo. En el presupuesto tenemos incluido cada una de las metas. Si ustedes miran en el acuerdo, ahí está incluido el CPC, el CCPT y la meta y el banco de proyecto. ¿Por qué? Porque la inversión, todo movimiento que usted haga en inversión tiene que tener, como se dice, la bendición de planeación. ¿Y qué es tener la bendición de planeación? Tiene que ser un traslado que esté realmente impactando al municipio y al desarrollo comunitario y el desarrollo de la ciudad a través de ¿y quién nos da esa facultad? Planeación.
¿Con qué? Con el banco de proyectos y la meta. Por eso siempre eso pasa de meta a meta, de meta a meta. No pasa nunca de una meta, digamos, a una deuda o un funcionamiento, no. Si es así, pues obviamente tendríamos que traspasarlo acá y poderlo explicar y poderlo decir si tenemos que disminuir o aumentar una inversión. El tema de que es importante para cada movimiento que vayamos a hacer es que esté incluido dentro del marco fiscal. Este presupuesto está incluido, por eso tenemos el impacto fiscal, nosotros lo adjuntamos también, igual también lo traemos acá, donde es coherente con el marco fiscal de mediano plazo del 2025-2034. Entonces el marco, como lo explicaba yo al principio de la presentación, tenemos que el marco fiscal inicial estaba en 504.300 millones de pesos. Ahora, Julio, tenemos un marco, pues hemos actualizado el marco fiscal con 555.787. Ahora que hagamos esta adición, pues nos va a aumentar mucho más y va a ser entonces ajustado en el marco fiscal y obviamente proyectado a la vigencia 2036, que es el que vamos a pasar ahora en octubre para la proyección del 2026. El impacto, entonces, ese es el impacto fiscal. ¿Qué es el impacto fiscal? Que vamos a aumentar el presupuesto, obviamente vamos a aumentar el gasto, porque si aumento áreas de cesión en 800 millones de pesos, pues aumento el gasto. Y si aumento el gasto, tengo el presupuesto donde el marco fiscal donde está ajustado con sus 800 millones de pesos. Entonces, este proyecto no tiene su impacto fiscal. ¿Algo más? Bueno, señor presidente, entonces este proyecto de acuerdo, con este proyecto de acuerdo se pretende hacer unas adiciones, unos traslados y solicitar las facultades que nos permite el decreto 111, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que es el que rige a las entidades territoriales. Si tienen alguna pregunta, claro que estamos muy atentos. Claro que sí, doctora. Tiene el uso de la palabra el concejal Miguel Ángel Rabe Rojo. Muchas gracias, presidente. No, aprovechando que ustedes me han concedido los 20 minutos, pues… No, mentira. Muy buenas noches, señor presidente. Un saludo muy especial para ustedes, más integrantes de la mesa directiva, honorables concejales, las personas que nos siguen en las redes sociales, lógicamente los medios de comunicación y los invitados especiales de esta noche, que tenemos pues al doctor Iván Jurídico del municipio y lógicamente a nuestra secretaria de Hacienda con su equipo de trabajo, pues parte de su equipo de trabajo, y eso es bueno porque nosotros acá lo que necesitamos es tranquilidad jurídica, tranquilidad en el sueño y tranquilidad pues en las familias y en toda la parte de lo que nosotros hacemos acá. Cuando salió este fallo, inclusive pues, yo me di cuenta como a los 3, 4 días, yo ya tenía el fallo y lo compartí acá por el grupo del WhatsApp de los concejales para que lo leyeran y miráramos de pronto si se había cometido algún error o no, pues cuando se votó ese acuerdo el año pasado, y si de pronto era que habíamos cometido un error nosotros en haber aprobado ese artículo 56 de ese acuerdo 024. Pero pues, lógicamente cuando pues, estábamos en eso, ya estamos los últimos días de ordinarias, ya luego este mes pues no se suponía que no sesionábamos pues, hasta que nos llegó el decreto convocando a las sesiones, y yo estaba muy ansioso por conocer la posición de ustedes frente a este fallo del tribunal, porque de tomar un fallo que prohíbe hacer lo que nosotros votamos, básicamente, porque ahí está diciendo que no lo pueden hacer. Y indirectamente pues nos estaban dando como gallina ahí, tanto al alcalde como a nosotros, porque pues las cosas en derecho deben de ser así. Es que por ejemplo a veces la Constitución Política de Colombia dice una cosa y hacemos otra. O por ejemplo salió una ley nueva ahora y nos basamos en esa ley y desconocemos la ley de leyes que es la Constitución Política de Colombia. Yo no soy abogado, pero yo algún día aprendí, recién salió la Constitución y la ley 100,
Lo que yo sí aprendí era que el papá de todas las leyes de Colombia antes y después es la Constitución. Por eso es ley de leyes o norma de normas, como lo llaman ustedes los abogados. Y desde ahí me pegué yo en la ley. Cada vez que sale una ley nueva, yo la leo siempre. Y me gusta leer. En el 2000 me inscribí para estudiar Derecho, pero no pude porque me enfermé, doctor Iván. Y ya se me dio pereza y duré enfermo los 2 años ahí todo el año, 6 meses ahí, 2001, 11 meses y medio en coma. No pude estudiar por eso Derecho, pero ha sido una afición. Ahora pues logré inscribirme con la San José de Bogotá y me homologan parte de la carrera porque por la experiencia lo que tengo de estudio me van a homologar, entonces va a ver si inicio rápido, a ver, quiero hacer una carrera maratón, pero me gusta. Bueno. Pero volviendo a esa descendencia del tribunal, que lo firma inclusive pues, magistrados muy reconocidos acá, como es el doctor Juan Carlos Hincapié Mejía y el magistrado Andrés Medina Pineda y Leonardo Rodríguez Obando, pues son personas que conocen el tema, las leyes, llevan muchos años. El caso del doctor Hincapié es una persona ya muy ilustrada, pues acá como magistrado. Entonces, se tomaron la tarea ellos y lógicamente uno sabe que no solamente son ellos, como en un juzgado los fallos de un juzgado no los escribe un juez. Y está de moda ahora, por ejemplo, la juez que escribió el fallo del expresidente Uribe. Eso no lo hace un juez y mucha gente desconoce eso. Es que la juez no supo escribir, no supo leer. Es que eso lo hace el oficial mayor, el secretario general. Y eso no lo sabe la gente, eso lo tiene que saber la gente. Que el juez lo tiene que leer, sí, claro, para firmar, porque es el que firma y es la cabeza de él. Entonces, mirando esto, pues yo me puse a leerlo y dije, bueno, de todas maneras la alcaldía tiene que reaccionar y usted reaccionaba a tiempo. Se corrigió algo acá que tumbó ese magistrado y ese magistrado lo tumba con argumentos muy válidos y deja abierta la potestad de lo que decía ahorita la doctora Diana, que se podía mediante ese decreto único que está, porque un decreto no está por encima de la ley, mucho en una circular o que acá hubo un problema con Hacienda, inclusive, doctora, en el gobierno anterior y vale la pena sacarlo a reducir, porque habían 2 personas tercas y que querían pasar por encima del alcalde y por encima del consejo y de las leyes y de la constitución. La doctora Rosa María Rivera, eso no le importaba nada. Y el mismo Arnoldo, o sea, tercos, pero tercos son tercos y brutos a la vez. Porque querían bajar por encima y tienen enredos en fiscalía, en procuraduría, en contraloría, y no uno, muchos. Y nos querían inducir a nosotros acá en el consejo a ese error. Cuando, por ejemplo, salió se inventaron con una resolución o una circular lo del famoso RUN, que cobrar multas que porque la gente no presentó el RUN a tiempo. Y eso no está en ninguna ley. Eso no está es más, Dos Quebradas era el único municipio en Colombia haciendo eso. Y entonces yo me ponía a mirar Pereira, Bogotá, Medellín, Cali, y nada, y yo no he encontrado ni ciudades capitales, pero lo veía en un municipio de Risaralda, Dos Quebradas. Lo del famoso RUN. Cuando vieron que no pudieron allí, se inventaron una resolución, que no es que lo podemos cobrar por resolución. Y eso no está ni en el Código, ni en el Estatuto Tributario Nacional, ni departamental, ni estaba en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional tampoco. Y en ninguna ley, ni en ADIAN, ni en ningún lado parecía, solo lo inventaron acá 2 personajes. Por eso decía el nombre con nombre propio, esas 2 personas. Pero ahora entonces, venía luego y cogieron al pobre alcalde, Dios mío, que firmaba hasta, yo creo que no está en la cárcel porque todo lo que le decían lo firmaba, el alcalde saliente Diego Ramos. Y lo hicieron firmar un decreto, entonces lo hizo que por decreto, sin tener facultades del consejo. Sin tener facultades del consejo y firmando un decreto. Pasando por encima del consejo, el que impone impuestos y pone el único autorizado en Colombia, según la Constitución Política de Colombia, para subir servicios públicos, sacar impuestos nuevos o todo lo demás. Y en ese mismo fallo el tribunal, el magistrado lo dice, son los consejos municipales. Acá no son los alcaldes, no son los gobernadores. Son los consejos municipales. De hecho, han salido leyes nacionales y cuando sale una ley nacional, de hecho, ¿qué dice la ley? Lo tiene que aprobar los consejos municipales. Así sea una ley votada por el Congreso y sancionada por el presidente de la República
y ya luego los consejos de cada municipio presentan el proyecto de acuerdo y cada uno lo autoriza. Mientras que los municipios no autoricen eso, no puede ser aplicada la ley. Y por ejemplo acá estamos quedados en 2 o 3 casos que no se han aplicado. Por ejemplo, esa ley que salió el año pasado y no se va entre enero y marzo de espacio público, no se ha presentado. Y hay varios temas como ese que no se han presentado que deberían de estar acá ya también para que aprovechar que salió ese fallo del tribunal y pegarnos de eso para mirar qué se puede y qué no se puede, pero pues al menos estar los acuerdos municipales acá. Yo creo que ya es hora también y tiempo de presentar el estatuto tributario, que es, si no estoy mal, y no me falla la matemática o la memoria, debe ser cada 4, cada 5 años, y el último que votamos fue en el año 2020, y no se ha vuelto a votar. Hubo una presentación acá de una modificación de artículo, pero no es igual a presentarlo nuevamente como debe ser, y yo creo que nos está cogiendo la tarde. Yo pensaría que ya es hora que presenten ese estatuto tributario también ya para la modificación en su totalidad o en los artículos que hay que cambiar, porque de hecho hay que modificar como, hasta donde yo sé, pues hay 10 o 15 de los que yo sé, no sé los contadores, tampoco soy contador, pero leo, y por ejemplo, mire, acá no está aprobado lo que nos tumbó el Consejo de Estado, el impuesto predial, los incentivos tributarios, en predial, industria y comercio y tránsito. Y todo el país lo está haciendo, menos Dos Quebradas. Porque los únicos 2 municipios demandados fue Pereira y Dos Quebradas. Pero Pereira ya lo está haciendo. Pereira corrigió y ya. Entonces acá los 2 cercos que habían antes decían que no se podía porque el Consejo de Estado dijo que no se podía. Pero no leían bien la norma, y yo le decía, y yo discutía una vez con el doctor Iván y con todos los jurídicos del alcalde Roberto el año pasado de este gobierno, les decía, venga, pero es que ese artículo, ahí sí dice esto, que no se puede, porque ustedes cuando presentaron el proyecto de acuerdo al Consejo, se basaron fue en el decreto presidencial de pandemia, pero no argumentaron bien. Mientras ustedes lo argumenten bien, se puede hacer, ¿cierto? ¿Sí o no, doctor Iván? Que eso dice ese fallo, eso dice. Dice, no se podía porque acá se basaron solo en el decreto presidencial de pandemia. Pero si hubieran aplicado la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 y 5 leyes más que existen frente a eso, hoy se pudiera hacer. Y se puede hacer los incentivos tributarios, y mire, no se hace. Y no está haciendo desde el 2020, que se cayó y tocó volverle a cobrar a la gente los intereses, pero hoy sería bueno que lo presentaran también porque mucha gente paga y la terca decía que nadie pagaba y en un diciembre, 31 de diciembre, 2 personas pagaban más de 5.000 millones de pesos, que yo tengo las consignaciones. 2 personas, solo 2 usuarios, a las 2 de la tarde entre una consignación de casi 5.000. Entonces la gente sí paga cuando hay incentivos tributarios, pero la terca decía que no. Entonces por eso la llamo a usted, doctora Diana, y tiene un equipo muy bueno de trabajo. Se llegó muy juiciosa para que pongan en orden todo eso y vamos a apoyar eso y ustedes están presentando acá pues que usted lo necesita el municipio, lo necesita no el alcalde Roberto, lo necesita el municipio para poder funcionar, y nosotros como administradores tenemos que ser responsables en estudiar muy bien esto y mirar cómo le damos la salida y cómo le sacamos jurídicamente sin que nos enredemos cómo votar eso, pero tenemos que bregar siempre y cuando eso no, pues tengamos todos la tranquilidad jurídica. Si no hay tranquilidad jurídica, lo digan, entonces yo no me voy a arriesgar otra vez. No ha habido un solo alcalde que me ponga un abogado a mí, me los ponen pero para que yo los pague, por ningún alcalde ha llegado a decir, venga, es que nosotros los inducimos a usted al error, venga, le vamos a poner un abogado y se lo pagamos, no. Cada uno, siempre nos ha tocado pagarlo a cada uno de nosotros. Era como en ese sentido lo que quería expresar, no quería intervenir, pero pues me tocó. Con la venida a la presidencia del concejal Luis Eduardo está pidiendo una interpelación. Tiene la palabra el concejal Luis Eduardo Giraldo. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial al equipo central de la Secretaría de Hacienda del municipio de Dos Quebradas. Ahí en el tema de modificación, a mí sí me preocupa, a lo bien compañeros, Junior, Camila, James,
De verdad que la ciudad queda cerrada los primeros días de cada año. No puede ser de que alguien va a vender una propiedad y no la pueda vender porque no le dan un paisalvo, porque resulta que Catastro o el área metropolitana cierran Pereira, se da vacaciones del 20 de diciembre al 20 de enero y nosotros quedamos bloqueados totalmente aquí. Entonces yo creo que tiene que haber ahí un tema de comunicación o un tema, porque me ha pasado y lo he vivido los primeros días de cada año. Nadie puede sacar un paisalvo y la gente necesita vender un edificio, una casa, pues una finca, y se le puede dañar un negocio de 100, 200, 5 mil millones, 10 mil millones, porque a uno le parece increíble que 20, 25 y que no se puede sacar un paisalvo porque Catastro no está funcionando, porque algo, y Pereira sí lo hace. Entonces nosotros, una ciudad de estas que está en crecimiento y en la transformación, como decimos, y una ciudad de estas pues que es la cuarta del eje cafetero y la 32ª en el país, yo creo que no podemos seguir pues, porque acá esto se mueve, está creciendo de una manera vertiginosa. Entonces yo creo que sí, ustedes que son los magos o el tema jurídico, el jurídico, ahí también la ciudad no puede quedar cerrada los primeros días de cada año, que alguien no pueda sacar un pasisalvo, y de verdad eso ahí me parece increíble. La gente queda manicruzada, le provoca llorar, y hay mucha gente que realmente pues vive de esto, realmente, de vender sus casas o de algo. Entonces la realidad es que tenemos que mirar para que desde el 3 o el 4 de enero la gente pueda sacar un pasisalvo y vender su propiedad o algo. Muchas gracias. ¿Algún concejal más quiere aportar? ¿Tú? Bueno, tiene el uso de la palabra el concejal Walter René Molano. Un saludo especial a la mesa directiva y a los honorables concejales y concejalas del municipio de Dos Quebradas y por supuesto a la administración municipal. Bueno, quiero decirles que nosotros que participamos en la conformación de un programa de gobierno y luego en la construcción de un plan de desarrollo, pues nosotros nos sentimos pues muy identificados con cualquier proyecto de acuerdo que sirva para darle cumplimiento a este mandato popular, que es el programa de gobierno y el plan de desarrollo de esta administración. Decirles que, sin lugar a dudas, pues nosotros aquí la mayoría no somos juristas, no tenemos ese privilegio de ser juristas o abogados. Entonces, siempre nos es importante el respaldo de ustedes como administración. Nosotros, bajo el principio de la buena fe, si el señor jurídico, que es la máxima autoridad jurídica del municipio de Dos Quebradas, nos certifica que este tipo de proyectos cuenta con toda la legalidad, que cumple toda la normatividad vigente, que no es contrario a ninguna norma. Por supuesto que nosotros aquí estamos, en mi caso personal, dispuestos a apoyar todos estos proyectos de traslados presupuestales, de créditos, porque obviamente lo que busca esta administración es poder cumplir con ese plan de desarrollo que es hoy pues como la carta de navegación de nuestro municipio. Muchas gracias, señora presidenta encargada. Tiene el uso de la palabra el concejal Aníbal Chica. Presidenta, muchas gracias. Un abrazo muy especial. Presidenta, un saludo muy especial a cada uno de los compañeros concejales y darles una bienvenida. Doctora, darle una bienvenida igual a todo su equipo de trabajo. Doctora Diana Lorena, con todo aprecio y cariño. Saludar a mis autoridades indígenas, para ellos siempre mi respeto y admiración. Esta pregunta, la que le voy a realizar, nos gustaría que usted por favor nos hiciera llegar la información pertinente a lo siguiente. Sucede que en el municipio de Dos Quebradas, al año 2020 se creó la sobretasa al deporte. Eso se aprobó más o menos en el año 2020. Entonces, por favor, le solicito
de una manera muy respetuosa y a modo de derecho de petición y formal, le pido por favor que nos haga llegar lo recaudado desde el año 2020 que se inició a este año, hasta el año 2024 y 2025 hasta fecha, ¿cuánto se ha recaudado? Por favor. Muchas gracias, mi doc. Agradecerle de todo corazón. Muchas gracias, vicepresidenta. Muy amable. Gracias, concejal. Doctora Diana tiene el uso de la palabra. Bueno, pues voy a hablar de el estatuto tributario, digamos que debe, más que tenga un periodo de actualización, es un estatuto que debe mantener o permanecer actualizado. Sabemos que hace 5 años se aprobó el último estatuto, pero se le han hecho algunas modificaciones a través de otros proyectos de acuerdo. Obviamente queremos y estamos ya adelantando unas revisiones para hacer una propuesta y actualizarlo y alinearlo con el estatuto o las reformas nacionales del estatuto tributario. Entonces, pues el estatuto actualmente sí contempla sanciones y ahí están estipuladas y se aplican con base a lo que dice el estatuto tributario. Exoneraciones o incentivos, pues sí se están haciendo los análisis jurídicos desde la Secretaría de Hacienda. Ya después tendremos que hacer ese análisis con la Secretaría de Jurídica para revisar la viabilidad y la posibilidad de hacer algún tipo de exoneración. Esto con el fin de presentar ante el Honorable Consejo el proyecto de acuerdo que será aprobado o no aprobado por ustedes. En cuanto al predial, obviamente el predial se causa el 1 de enero de cada año. ¿Qué se debe hacer o qué implementamos? Pero yo no llegué el 2 de enero, pero lo que sí en su momento estoy, en el año 2026, lo que se generarán las facturas de predial con el incremento autorizado por ley a nivel nacional y se harán unas facturas provisionales y asimismo unos recibos provisionales. Esto hasta el momento que el gestor catastral remita la base catastral ya definitiva para poder generar asimismo esas facturas definitivas y no generar un caos o un perjuicio a los ciudadanos que quieran hacer este tipo de transacciones. Entonces, el año entrante se… Un permiso sobre ese punto, por favor. Si me regalan interpelación, 10 segundos nomás. Claro que sí, concejal. Gracias, ¿ya? No, doctora, no. Sobre ese punto se haga decir que bueno, y la felicito por eso, es que a mí apenas las facturas de previa me llegan ayer. Muchas gracias. Continúe, doctora. Bueno, pero en este mes se hará, en enero, se hará ese plan, esa contingencia para que la gente pueda acercarse, solicitar su factura provisional, hacer el pago y tener su paz y salvo provisional para poder hacer este tipo de transacciones. Presidente, una interpelación, qué pena. Sí. Gracias. Tiene el uso de la palabra la concejala María del Pilar García. Gracias, buenas noches. Doctora Diana, una pregunta. Nosotros habíamos propuesto de que las facturas se pudieran entregar físicamente a todos los predios, entonces queríamos preguntarle con respecto a ello si se tiene contemplado y presupuestada la entrega de las facturas del impuesto predial. Gracias. Sí, ya el operador de correspondencia está haciendo entrega de facturas en las viviendas, como dice el concejal, que ya le llegó la factura. O sea, han estado haciendo los recorridos de todas las facturas que se generaron al corte, que es el pago 4 de octubre, hasta ese corte. ¿Qué pasó? Pues a principio de año ya pues, lo había dado a conocer, se presentaron múltiples inconsistencias en la base catastral, por ende había muchos inconvenientes en la factura.
Entonces, en su momento se decidió no enviar esas facturas a las casas porque tenían muchos inconvenientes y pues digamos que la correspondencia tiene un costo. Entonces también tuvimos que mirar el costo como costo-beneficio y no, en su momento no se distribuyó, pero la estamos distribuyendo con los próximos cortes que tiene la facturación de predial. Señor presidente, si hay alguna otra, el informe al concejal Aníbal Chica será remitido por escrito, así como lo solicitó. Muchísimas gracias. A usted, doctora, muchas gracias. A los funcionarios que le acompañaron, al doctor Iván González, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Secretario, continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente. Informe de comisiones permanentes y accidentales. Señor presidente, permítame informar a los presidentes de la comisión primera y de la comisión segunda que estamos dentro de los términos para que puedan citar a debate en las comisiones respectivas de los proyectos que se encuentran en trámite. Tiene el uso de la palabra el concejal James Castaño. Precisamente para eso iba a intervenir, señor presidente, es para citar a los e invitar además a los integrantes de la comisión segunda para que va a haber después de sesión plenaria mañana. Tenemos comisión segunda. Mañana después de sesión. Claro que sí, presidente. Continúe, secretario. Noveno, lectura de comunicaciones. Continúe, secretario. Décimo, proposiciones. Continúe, secretario. Señor presidente, le informo que se ha agotado el orden del día. Siendo las 8:12 del día 20 de agosto del 2025, se declara terminada la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas y se convoca para mañana, 21 de agosto a las 9 a.m.